Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo que me tiene completamente fascinada, algo que combina pasión, intriga y una de mis actrices turcas favoritas, Demet Özdemir. Y es que vamos a explorar esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: ¿puede el amor realmente conmoverte así? Vamos a sumergirnos en sus personajes, sus actuaciones y vamos a analizar cómo el amor, en todas sus formas, ha sido representado en su trabajo y cómo ella lo interpreta de una manera que nos llega al corazón. Antes de empezar, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido variado sobre series turcas, películas, tendencias de belleza, y un montón de cosas más que estoy segura de que les encantarán. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una actriz turca increíblemente talentosa. Ha participado en una gran cantidad de proyectos, desde comedias románticas ligeras y divertidas hasta dramas más intensos y emotivos. Y en cada uno de estos roles, nos ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con el público a un nivel muy profundo. Pero hoy, quiero centrarme en cómo Demet interpreta el amor. Y no me refiero solo al amor romántico, sino también al amor familiar, al amor de la amistad, al amor propio, porque todas estas formas de amor son importantes y todas ellas pueden conmoverte de una manera poderosa. Pensemos, por ejemplo, en su papel en la serie Erkencikus. Aquí interpreta a Sanem, una joven soñadora, independiente y un poco alocada que se enamora perdidamente de Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. La química entre Demet y Can Yaman era palpable y su interpretación de la evolución de su relación, desde la atracción inicial hasta la construcción de un amor verdadero y duradero, fue realmente conmovedora. Vimos a Sanem transformarse a medida que se enamoraba, volverse más segura de sí misma y más dispuesta a luchar por lo que quería. Y eso, amigos míos, es lo que el amor puede hacer por ti. Puede impulsarte a ser una mejor versión de ti mismo. Pero el amor no siempre es fácil, ¿verdad? Y Demet también ha interpretado papeles en los que el amor es complicado, doloroso e incluso destructivo. En la serie Doğu Kaderindir, por ejemplo, interpreta a Zeynep, una joven que se divide entre dos mundos y dos amores diferentes. Aquí el amor se convierte en una fuente de conflicto, de indecisión y de sufrimiento. Y Demet logra transmitir toda esa angustia y esa confusión de una manera que te rompe el corazón. Nos hace reflexionar sobre las decisiones difíciles que a veces tenemos que tomar en el amor y sobre cómo estas decisiones pueden afectar nuestras vidas para siempre. Y hablando de decisiones difíciles, quiero mencionar también su papel en la película Aşk Taktikleri. Aunque esta es una comedia romántica, y por lo tanto más ligera que las series que he mencionado antes, también explora la complejidad del amor y la dificultad de encontrar una conexión verdadera con otra persona. Demet interpreta a Aslı, una diseñadora de moda que, junto con Kerem, un publicista exitoso, hacen una apuesta para ver quién se enamora primero. Lo que comienza como un juego inevitablemente se convierte en algo mucho más profundo y significativo. Y a través de su interpretación, Demet nos recuerda que el amor no se puede forzar, que no se puede planear, y que a veces, las cosas más bellas suceden cuando menos te lo esperas. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿puede el amor conmoverte así? Yo creo que sí, absolutamente. Y creo que Demet Özdemir, a través de sus diferentes roles, nos ha demostrado que el amor tiene el poder de transformarte, de hacerte crecer, de hacerte reír, de hacerte llorar, de hacerte sentir vivo. El amor puede ser una fuente de felicidad inmensa, pero también puede ser una fuente de dolor profundo. Pero en última instancia, creo que el amor es lo que le da sentido a la vida. Y no me refiero solo al amor romántico, como dije al principio. El amor familiar, el amor de la amistad, el amor a tu trabajo, el amor a tus pasiones, todas estas formas de amor son igualmente importantes y todas ellas pueden conmoverte de una manera profunda y significativa. Pensemos, por ejemplo, en la relación de Sanem con su familia en Erkencikus. El amor y el apoyo incondicional de sus padres y su hermana fueron fundamentales para que ella pudiera perseguir sus sueños y convertirse en la persona que quería ser. O en la amistad inquebrantable entre Zeynep y Emine en Doğu Kaderindir. Su amistad fue un salvavidas para ambas, un apoyo constante en los momentos más difíciles de sus vidas. Y no podemos olvidarnos del amor propio. Demet Özdemir es un ejemplo de mujer segura de sí misma, que se acepta tal como es y que no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad.
Y eso, amigos míos, es algo que todos deberíamos aspirar a tener. Porque el amor propio es la base de todas las demás formas de amor. Si no te amas a ti mismo, es difícil amar a los demás de una manera sana y significativa. En resumen, Demet Özdemir nos ha regalado interpretaciones memorables de personajes que experimentan el amor en todas sus facetas. A través de su talento y su pasión, nos ha hecho reflexionar sobre la complejidad del amor, su poder transformador y su capacidad para conmovernos profundamente. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre el poder del amor en sus propias vidas. Recuerden que el amor está en todas partes, solo tienen que estar abiertos a recibirlo. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes. Si les gustó, por favor déjenme un comentario aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre el tema. ¿Cuál es su personaje favorito de Demet Özdemir? ¿Creen que el amor realmente puede conmoverte así? Díganme todo en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliación del artículo ***. Hola de nuevo, mis amores. Siguiendo con nuestra fascinante exploración del impacto del amor en la actuación de Demet Özdemir, quiero profundizar un poco más en cada uno de los proyectos que hemos mencionado, y también explorar algunos otros que tal vez no sean tan conocidos, pero que igualmente revelan la maestría de Demet al interpretar las múltiples caras del amor. En ***Erkencicus ***, la magia no solo residía en la química innegable entre Demet y Can Yaman, sino también en la forma en que Demet capturó la esencia de una mujer joven descubriendo su propia voz y ambición a través del amor. Sanem no era simplemente una enamorada, era una fuerza de la naturaleza en ciernes, una escritora con un corazón gigante que aprendía a equilibrar sus sueños con las exigencias de una relación intensa. Demet nos regaló momentos de pura comedia, con su torpeza encantadora y sus expresiones faciales inigualables. Pero también nos conmovió hasta las lágrimas con su vulnerabilidad y su honestidad emocional. Recordemos esa escena en la que Sanem confiesa sus sentimientos a Can, con los ojos llenos de esperanza y temor. O cuando decide renunciar a su trabajo en la agencia para proteger a Can de las maquinaciones de sus enemigos. Cada gesto, cada mirada, cada palabra transmitía la profundidad de su amor y su compromiso. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que catapultó a Demet y a Can Yaman a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de las comedias románticas turcas. Y gran parte de ese éxito se debió a la habilidad de Demet para hacer que el personaje de Sanem fuera tan relatable y caeable. Nos vimos reflejados en su ingenuidad, en su pasión, en su deseo de encontrar el amor verdadero. Pero no todo fue alegría y romance en la vida de Sanem. La serie también abordó temas como la inseguridad, los celos y la dificultad de mantener una relación a largo plazo. Demet supo mostrar las imperfecciones de Sanem, sus momentos de duda y frustración, haciéndola aún más humana y cercana al público. El amor en Erkencicus no era un cuento de hadas perfecto, sino una experiencia real, con sus altibajos, sus desafíos y sus recompensas. Pasando a ***Dodu Unep Kaderindir, ***, Demet nos ofreció una actuación completamente diferente, mucho más dramática y sombría. Zeynep es un personaje atormentado por su pasado, dividida entre dos familias y dos hombres que representan mundos opuestos. Aquí el amor no es una fuente de alegría, sino de conflicto y dolor. Zeynep se encuentra atrapada entre la obligación y el deseo, entre la tradición y la modernidad. La interpretación de Demet en esta serie fue simplemente magistral. Logró transmitir la angustia interna de Zeynep, su lucha por encontrar su propia identidad y su lugar en el mundo. Cada lágrima que derramaba, cada grito de desesperación, nos llegaba al alma. El amor en Dodu Unep Kaderindir se convierte en una carga, en una fuente de sufrimiento y sacrificio. Zeynep tiene que tomar decisiones difíciles, que la marcarán para siempre. Tiene que elegir entre el hombre que ama y la familia que la necesita. Tiene que renunciar a sus propios sueños para cumplir con las expectativas de los demás. Esta serie fue un desafío para Demet, ya que le exigió explorar facetas más oscuras y complejas de su talento actoral.
Pero ella lo superó con creces, demostrando que es mucho más que una simple actriz de comedias románticas. Es una artista versátil y capaz de interpretar cualquier tipo de personaje. En cuanto a **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 
veces, también tiene sus momentos de reflexión profunda sobre la naturaleza del amor. Ashley y Kerem comienzan su relación como un juego, una apuesta para ver quién se enamora primero. Pero inevitablemente terminan enamorándose de verdad. Demet nos muestra la evolución de Ashley, desde una mujer cínica y desconfiada hasta una persona vulnerable y dispuesta a arriesgarse por amor. La película es divertida y entretenida, pero también tiene un mensaje importante sobre la importancia de ser honesto con uno mismo y con los demás. El amor no se puede forzar, no se puede planear. A veces, las cosas más bellas suceden cuando menos te lo esperas. Demet y su cruceta YLDZ tienen una química increíble en la pantalla, y nos hacen reír y suspirar con sus ocurrencias. Más allá de estos proyectos principales, Demet ha participado en muchas otras series y películas que también merecen ser mencionadas. En la serie **Zilek Kokusu **, interpretó a Asl, una joven que sueña con convertirse en pastelera y que se enamora de un chico rico y arrogante. En la película **Senkimin le Danse di Yorsun **, interpretó a una joven con problemas emocionales que encuentra consuelo en el baile. En cada uno de estos roles, Demet ha demostrado su talento y su versatilidad. Lo que más admiro de Demet Özdemir es su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. No importa qué personaje interprete, siempre logra transmitir sus sentimientos de una manera auténtica y creíble. Su sonrisa es contagiosa, sus lágrimas son conmovedoras, su pasión es inspiradora. Demet es una actriz que te hace sentir vivo, que te hace creer en el poder del amor. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿puede el amor conmoverte así? Después de analizar la trayectoria de Demet Özdemir, creo que la respuesta es un rotundo sí. El amor tiene el poder de transformarte, de hacerte crecer, de hacerte reír, de hacerte llorar, de hacerte sentir vivo. El amor puede ser una fuente de felicidad inmensa, pero también puede ser una fuente de dolor profundo. Pero en última instancia, creo que el amor es lo que le da sentido a la vida. Así que, mis amores, los invito a reflexionar sobre el poder del amor en sus propias vidas. ¿Qué significa el amor para ustedes? ¿Cómo los ha transformado? ¿Qué están dispuestos a hacer por amor? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre el tema. Y por supuesto, no se olviden de seguir a Demet Özdemir en sus redes sociales. Es una persona inspiradora y talentosa que siempre tiene algo interesante que compartir. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes. Si les gustó, por favor déjenme un comentario aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre el tema. ¿Cuál es su personaje favorito de Demet Özdemir? ¿Creen que el amor realmente puede conmoverte así? Díganme todo en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor está en todas partes, solo tienen que estar abiertos a recibirlo. Hasta la próxima.